Analía Forti, gracias Analía por estar acá. Y cada vez que hablamos de estos crímenes, bueno, para algunos mal llamados pasionales, uno se pregunta qué tipo de relación tóxica te puede llegar a llevar a un extremo semejante, ¿no? Vos sabés, Paula, que a partir de investigaciones y estudios de la Organización Mundial de la Salud, de cada 10 adolescentes o jóvenes adultos, 3 establecen relaciones de noviazgos violentos. 18 y estamos nosotros acá con Analía Forti, que ella es consultora psicológica, es coaching, como se dice. Counselor. Y tenés un libro. Sí, es muy útil también. Sí, a ver, mostránoslo. Estamos presentando este libro que se llama Poder sobre tu vida. Sí. Está prologado por Fanny Mandelbaum, Qué que bueno. es una genia, una amorosa total, sobre todo porque captó la esencia del libro. Sí. Yo siempre les cuento que es un libro que fue pensado, escrito y concebido para servir como una herramienta de ayuda. Ese fue el objetivo. La sumo a Analía Forti, consultora psicológica, porque es interesante, al menos me resulta tan fundamental en este tipo de casos descubrir qué pasa por la cabeza de una chiquita, porque no deja de ser una adolescente que toma un arma, va y mata, planificado o no el hecho. Digo, ¿hay una asesina en potencia en esa chica? En realidad el crimen es la consecuencia, esto es algo que se viene gestando muchísimo antes. En todo desenlace de estas características hay antecedentes y hay una historicidad. En general se da en situaciones donde no hay una situación de emoción violenta, que es algo que se desencadena en ese momento. Hay ya antecedentes de una vinculación que tiene que ver con el abuso de poder o con maniobras de dominación, y hay determinadas causales que son predictores del riesgo de este tipo de desenlaces. Nosotros, gracias a Analía, bueno, hay personas que se van de vacaciones y reciben o tienen estrés en ese periodo. Totalmente, hay personas que no se pueden desconectar, y esto tiene que ver con el tipo de vida que estamos llevando. Nos fuimos acostumbrando a estar hiperconectados todo el tiempo, a estar todo el tiempo en actividad, a no tener espacios de ocio, y de alguna manera eso está sobrevalorado. Creemos que está bueno tener un montón de actividades todo el tiempo, que somos como más competentes si estamos todo el tiempo ocupados. Entonces, en el momento en que vos tenés que desconectar para irte de vacaciones, ¿qué aparece? Aparece la sensación de vacío. La sumamos a Analía Forti, que es consultora psicológica. Gracias, Analía, por venir. Por favor, a ustedes. A ver, una primera pregunta, una situación de confusión, de extrema ansiedad, como manifestaban los pasajeros que ha tenido esta mujer en un vuelo larguísimo de Shanghái con escalas. ¿Puede dispararse de un momento a otro? Mira, si bien ese es un tema más específico que de mis incumbencias de la psiquiatría, sí hay situaciones donde una ansiedad muy intensa se puede disparar y puede generar un estado confuncional que produzca esta situación de desorientación, estas situaciones de fugas, digamos, inmediatas, donde la persona pierde de alguna manera el registro de su conducta, puede suceder, y a veces son de aparición súbita. Ajá. Y Analía Forti, te sumamos también a este momento. ¿Cómo lo definirían cada una desde su lugar? ¿Analía? A ver, yo entiendo que el empoderamiento de la mujer y el crecimiento que la mujer ha tenido y el rol de los medios en la visibilización de todo este tipo de cuestiones ha colaborado muchísimo a que esto se deje de naturalizar y se deje de normalizar y se pueda empezar a nombrar. Y que el no es no. Y que el no es no. Y me parece, perfecto, absolutamente, me parece fantástico que como sociedad estemos debatiendo sobre esto. Me parece que nos encontramos con algo que es muy propio de nuestra sociedad y de nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con los reduccionismos. Ajá. Entonces, lo que hacemos es, respecto de todo, establecer bandos, se genera una enorme confusión, no quedan claros los conceptos, entonces hacemos toda una revolución, se habla del tema, pero en definitiva no queda claro de qué estamos hablando. Bueno, ¿sabés qué? Muy bien. Tengo aquí el libro, le quiero agradecer a Analía Forti. Sí, gracias, Analía. El libro, el nuevito, el jueves lo sacó. El jueves lo sacó. Creo que va a estar en la Feria del Libro en el mes de abril. El prólogo de Fanny Mandelbaum, Poder sobre tu vida. Analía Forti, consultora psicológica, estuvo acompañándonos y siempre es referencia para contarnos y para ayudarnos con muchos temas. Así que nos vamos. Hola, Analía Forti, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, hemos tenido uno de los temas de la semana muy importante, Cecilia y Víctor, que tiene que ver nada más y nada menos con el acoso, lo que ahora tiene la palabra grooming como figura central y que tiene protagonista a un padre, a una nena de 11 años y a un abusador, un acosador. Nos metemos en este tema.
Analía, bueno, un caso muy particular donde ayer Macri decía, no hablo como presidente, hablo como ciudadano. Bueno, hoy nosotros decimos, tal vez no hablamos como periodistas, hablamos como ciudadanos porque nos ponemos también en la piel de un padre, de una madre, de un abuelo que toma un celular y ve un diálogo semejante como el que había sucedido, ¿no? Tal cual, son casos muy difíciles, claro, donde se juntan toda una serie de situaciones, los escuchaba recién, y hay varias cuestiones para tener en cuenta. Una de las cuestiones que sucede es que como en la Argentina se ha perdido la confianza en la justicia, se toma esta actitud de ir a resolver por mano propia, y a veces esta no es la mejor salida, más allá de que por supuesto es absolutamente entendible desde la indignación, pero a veces se termina complicando la situación porque se termina dando vuelta a la situación y queda complicada en esta situación de pronto por ahí Es por eso que vamos a hablar con dos especialistas acerca de este tema, con Joana Faliero, que es abogada, especialista en informática. Mauro nos va a ayudar muchísimo también a desarrollar este tema, y Analía Forti, que es consultora psicológica. Muchísimas gracias a las dos por estar acá. Gracias a ustedes. Sí. Analía, esta situación, esta contención psicológica, si se quiere, ¿se da previo, o sea, para preparar al adolescente o al niño a esta situación, o una vez consumado o sufrido esto, es ahí donde se hace una contención, tanto al menor como al entorno? A ver, ambas cosas, y lo decías muy bien, tiene que haber una cuestión previa, y esto es importantísimo comunicarlo a los papás. En primer lugar, los papás no pueden mantenerse hoy alejados del mundo digital, no pueden mantenerse alejados de estos nuevos lenguajes, tienen que conocerlos, tienen que participar. Y tiene que haber un trabajo en dos cuestiones que son importantísimas. Por un lado, en transmitir el uso responsable de las redes. Esto tiene que ver con aprender a cuidar la intimidad, con trabajar con esta cuestión que tiene que ver con el resguardo de la privacidad de mi cuerpo, tomar conocimiento que, a ver, del otro lado de la pantalla no siempre hay amigos y muchas veces no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Precisamente entonces, por esto, ¿no? Del cambio de identidad, que usan absolutamente, perfiles truchos. Sí. Exactamente. Analía Forti, directora del Centro de Orientación Familiar. De alguna manera esto lo que busca es cobrar notoriedad, porque, a ver, por lo que tengo entendido de la noticia, él lo hace a través de una red social del colegio. Entonces, de alguna manera lo que hace es cobrar notoriedad, se pone en una situación como de personaje, en una situación donde él cobra una entidad, esto lo que hace es alimentar su narcisismo, y entonces, bueno, evidentemente anuncia el hecho, porque esto es lo que le permite cobrar esa notoriedad. Es una situación de un peligro, de una magnitud de peligro que puede comprometer tanto a tanta cantidad de personas que no se puede tomar de esta manera. De hecho, tiene que haber un criterio médico, evidentemente los médicos estarán evaluando, los psiquiatras que intervienen estarán haciendo un diagnóstico diferencial para evaluar el nivel de riesgo que representa este chico para la sociedad, incluso para sí mismo, y seguramente en base a eso van a tomar las medidas que tengan que ver con un hospital de día, con una internación. De esto que claro, nosotros ¿cómo se determina cómo analizar el punto? Un perfil psicológico, psiquiátrico, y si el hecho de decir, bueno, lo hice por amor, si la aparta de la responsabilidad, de lo que implica el riesgo y lo peligroso que resulta tomar una comisaría, ¿no? Sin lugar a dudas, para determinar eso hay que realizar una pericia psicológica, pero de todas maneras, lo único que la excluiría de una cuestión de punibilidad, de imputabilidad, sería que no comprendiera la criminalidad de sus actos y no pudiera dirigir sus acciones en el momento de hacerlo. ¿Y se puede determinar a través de una pericia psicológica y psiquiátrica? Claro, sin lugar a dudas. O sea, podemos terminar de develar si se trata de una estrategia del abogado o si verdaderamente está afectada o comprometida a nivel psicológico o psiquiátrico. Absolutamente. No es tan sencillo que una persona no sea imputable. No es realmente tan sencillo desde un perfil psicológico. Bueno, está Paolo Paolini con una persona especializada. Sí. Analía Forti se llama, es consultora psicológica. Bueno, ahí vamos al móvil. ¿Qué pasa después de un episodio de estas características? Mónica, Guillermo, las imágenes son contundentes, son realmente fuertes, las pudimos ver con Analía y también pudo escuchar a Analía las explicaciones que hubo recién, pero bueno, hablemos de lo que le pasa a un niño en estas situaciones, ya de por sí extrañas, el lugar donde estaba, la denuncia de un vecino, la imagen que toma un vecino y las explicaciones. Tal cual. Bueno, varias cosas. Estaba viendo las imágenes y escuchando también las declaraciones de la dueña del lugar. Realmente el hecho es un hecho aberrante y las declaraciones son insustentables desde todo punto de vista.
Más allá de que pareciera que todo el foco estaba puesto en el resguardo y en la protección del lugar y se han desentendido absolutamente de las consecuencias emocionales y psicológicas que esto pueda tener en el menor. Hay que tener en cuenta algo, los segundos que haya sido, ese hecho es un hecho de violencia. A las invitadas establecer alguna suerte de análisis, debate, si se quiere, Analía Forti, consultora psicológica, y Dayana Esquines, militante feminista, sí me pusieron, ¿cierto?, del partido piquetero, militante feminista, sí te consolidas. Hay gente que todavía pregunta qué es el feminismo, ¿no? ¿Qué es el feminista? Me lo preguntan los hombres, sobre todo. Sí. Porque creen que las feministas están en contra de los hombres, digamos. ¿Por qué no explicamos bien los términos, no? ¿Les parece? Claro, o sea, las mujeres sí, los hombres, digamos, les cabe, ¿no es cierto?, conceptualmente esto, ¿no? Absolutamente, Claro. nada más lejos del feminismo que estar en contra del hombre. Al contrario, Claro. lo que se busca es un estatus de igualdad entre el hombre y la mujer, en el sentido de que somos personas, tenemos exactamente la misma dignidad y somos sujetos de los mismos derechos. De hecho, hay muchísimas mujeres que son machistas, con lo cual de ninguna manera la postura es estar en contra del hombre, es simplemente sumar también a los hombres y a las nuevas masculinidades para que comprendan el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer. Y hay muchos... Bueno, Analía Forti es consultora psicológica, está con nosotros, y el doctor José Luis Ferrari es abogado especialista en Derecho Penal. Bienvenidos a los dos. A ver, les vamos a pedir una primera impresión, ¿no?, frente a este episodio, ¿no, Analía? Bueno, en principio claramente habría que descartar algún tipo de trastorno psicológico, algún tipo de patología, sería lo prioritario. A ver, en caso de que no hubiera ninguna cuestión de estas características, algún tipo de consumo de sustancia o consumo de alcohol, y si no, ya tendríamos que pensar directamente en una conducta de violencia, en una conducta de un hombre violento, de un hombre golpeador, que lo que decide de alguna manera es mostrar su poderío sobre una mujer en la vía pública, desafiando las cámaras, luego yendo contra la autoridad. Digamos, realmente es muy difícil a priori verlo simplemente por una imagen y poder anticipar si hay un consumo, si hay un trastorno o no. La conducta es claramente de violencia, pero me parece que es primordial ubicar. La denuncia la hizo... Bueno, entonces, a ver, vamos a hablar en primer lugar con Gisela Marciota, periodista, ustedes ya la conocen. A su lado está Andrea, que es víctima de violencia de género. Por el otro lado tenemos a Claudia Vázquez Aro, que es la presidenta de Otrans Argentina. Y por el otro lado a Analía Forti, psicóloga social, que además, Analía, trajiste este libro que lo acabas de presentar. Sí, hace un mes. Nada. Hace un mes, hace muy poquitito que lo presentamos, y bueno, también parte del contenido tiene que ver con el empoderamiento, así que bueno, espero que el prólogo lo de Fanny Mandel, bueno, además, y acá está dedicado. ¿Usted se lo dedicó a mí? Sí. Sí, mira, a mí para Abigail. Para Robertito, Merci ¿viste? beaucoup. Ahí está, sí. Bueno, aquí ideas plasmadas en estas páginas, vamos a leerlo entonces. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo ves vos desde el ámbito, desde la psicología, ¿no?, esta discusión, este debate que hay sobre, en primer lugar, sobre el aborto, sobre el aborto legal, que pareciera como que se discute desde un lugar religioso, cuando en realidad uno tendría que dejar de lado sus creencias, ¿no? ¿O me equivoco? Totalmente. No, es un tema que habría que, en todo caso, discutirlo a nivel legislativo, con fundamentos científicos, con basamento científico. Y lo que más importante me parece, con respecto a la discusión sobre el aborto, porque hay una discusión donde hay afectadas dos vidas y donde hay afectada la dignidad de dos personas. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es debatirlo con mucho respeto. Hay que, de alguna manera, debatirlo sin tomar esta posición de que el que opina de una manera diferente se convierte en un enemigo, y aquel que no está a favor del aborto lo que quiere es la muerte de las mujeres que no tienen acceso a estas prácticas. Analía Forti está con nosotros. Gracias, Analía, por venir. Es consultora psicológica. A ver, Analía, ¿qué primer análisis haces? Porque yo tengo la sensación que hace décadas decimos, vamos a trabajar sobre esto, y no se hace nada. Es decir, no abordamos ni la solución de fondo ni lo urgente. No hacemos nada. Tal cual. Mira, Eduardo, hay dos puntos fundamentales. Ver estas imágenes, lo primero que te dice es que tenemos infancias robadas, donde tenemos chicos, tenemos menores que en vez de estar empuñando libros, están empuñando armas. Esto habla de un deterioro triste, doloroso y complicado de lo que es la trama social. Y no podemos negar algo. Los estudios revelan, en cuanto a factores de predictibilidad de delincuencia en menores, un factor relevante que es el factor familiar.
¿Esto con qué tiene que ver? En primer lugar, con la supervisión de las familias en relación a los hijos. No saber cuáles son las compañías, no saber dónde están, no tener horario fijo para volver a casa. Tenés otra cuestión importante que son los malos modelos conductuales. Los menores tienden a imitar los comportamientos que ven dentro del hogar como modelos y como referentes. Con lo cual, si tienen papás o hermanos mayores que están ya dentro de prácticas y de conductas delictivas, tenemos un grupo de riesgo muy importante. Esto particularmente con el caso de la falsa asesora de la primera dama. Analía Forti es consultora psicológica y con ella vamos a hablar de este tema. Analía, Cristina Pérez, Rodolfo Barili, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, Analía, lo primero, ¿es tan fácil caer o nos tendieron una trampa tan grande que al final terminamos creyendo? Es muy fácil caer. Esta es la realidad y todos estamos sujetos a que nos pueda suceder, aunque creamos que no. La realidad es que en este tipo de accionar, que es un accionar psicopático, hay hecho un arte de la mentira. Hay una primera etapa que tiene que ver con generar credibilidad, con crear espacios de seducción. Y a partir de esa seducción, de esa cercanía que van generando y de esa credibilidad que van creando, van tejiendo una telaraña donde a partir de ese momento las presas quedan atrapadas en esta red de mentiras. Analía, gracias por venir, por tu tiempo. No, por favor, un placer. En primera instancia, siempre pensar que las víctimas acá son los chicos, son los menores. ¿Cómo tratar consumado el delito? Tal cual. En principio te hago una pequeña aclaración para no crear confusiones. Soy consultora psicológica. Perdón, consultora psicológica. Consultora psicológica. Sí. Bueno, a ver, es una situación sumamente compleja y es una experiencia totalmente traumática. Sí. De esto no cabe duda que afecta algo importantísimo, que es la integridad física y la integridad psicológica. Sí. Y afecta de una manera muy importante la dignidad del ser humano. Esta es una lesión que perdura a lo largo de los años y que queda como una huella indeleble en la personalidad. Sí. Y estamos aquí con Analía Forti, que es consultora psicológica, es además directora del Centro Argentino de Orientación Familiar. ¿Cómo estás, Analía? Gracias por venir. Digo, ¿qué te pasó cuando conociste estas imágenes en principio? Me resultó angustiante. Angustiante, en primer lugar, por la repercusión emocional que produce en cualquier persona y más aún sabiendo las consecuencias emocionales en el desarrollo que esto genera. Más angustiante todavía. ¿Qué le puede pasar a este chiquito de 2 años? Es tremendo, desde dificultades en su desarrollo cerebral, porque es un chiquito muy chiquitito, hasta lo que tiene que ver con las dificultades en el desarrollo de su autoconcepto, de su autoestima, de sus posibilidades de aprendizaje, de su capacidad de resiliencia, de su valoración de sí mismo, la sensación de terror, la vivencia de ser casi destruido por la persona que al mismo tiempo supuestamente lo ama. Entonces es una cantidad de estímulos tan grandes y tan fuertes y una criatura tan chiquitita para poder procesar todo eso, que realmente es algo con un potencial destructivo muy fuerte y que en general produce daños que muchos de ellos son irreversibles, y esto es importante decirlo. Y está con nosotros Analía Forti, consultora psicológica. Gracias, Analía, por venir. Por favor, un placer. Mientras esté, aunque sea una pizca de esperanza, hay días que sí, la conservo todavía, ¿no? Bien. ¿Es un duelo no convencional, Analía? Sí, claro, sí, claro. Es un duelo no convencional agravado por la desaparición de los cuerpos, porque no hay posibilidad de poder confirmar de alguna manera la muerte, más allá de que claramente, racionalmente, todo indica que no hay posibilidades de sobrevida, pero no han podido encontrar los cuerpos, no los han podido ver, no han podido llevar adelante ninguno de los ritos que ayudan a que la persona pueda de alguna manera aceptar esa muerte y poder hacer una adaptación, un ajuste a esa nueva realidad y terminar cumpliendo todas las etapas del duelo. No saben por qué pasó, ¿no? Bueno, justamente esa es nuestra premisa. Nosotros lo que queremos es saber qué pasó y saber dónde están. Analía, breve, digo, un consejo, una recomendación para la familia. Digo, las familias pueden estar atravesando de distintas maneras, ¿no? Este momento. Digo, ¿qué palabra le puedes acercar? Aceptación.
Aceptación que no significa resignación de ninguna manera. Es seguir trabajando por todo lo que Luis refería, sin lugar a dudas, hasta poder esclarecer la verdad, porque la verdad hace una diferencia. No es lo mismo que haya sido un accidente, que haya sido una situación negligente. Eso cambia las condiciones y la intensidad del dolor emocional, pero mientras tanto se trabaja en la búsqueda de la verdad, trabajar también con ese dolor emocional desde la aceptación. Yo le voy a preguntar a Analía Forti, que es por supuesto consultora psicológica, porque a mí la verdad la pregunta del seguidor no me pareció mala y me pareció que muchas personas lo piensan. Piensan, bueno, ¿y pensás en cómo tu hijo puede tomar a futuro cuando sea más grande y vaya a la escuela y los chicos le digan algo en la escuela sobre tu exposición de esta manera? Es una pregunta común. Es una pregunta que habitualmente nos hacemos y la realidad es que la tarea de ser padres y de decidir traer un hijo al mundo es de una responsabilidad tan grande, pero tan grande, que a partir de ese momento, del mismo momento de la concepción, por el medio que sea, ya cada acto de esa persona va a tener una repercusión y un impacto en la vida de ese hijo. Estamos en comunicación con Analía Forti, ella es psicóloga social, especializada en violencia intrafamiliar de género y social. Te saludamos, Analía. Acá del otro lado, Diego Codini y Victoria Márquez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Analía? Un placer. Bueno, me imagino que ya estarás al tanto, obviamente, de lo que pasó en Longchamps en el día de ayer. Y bueno, no sé si estás en conocimiento también de este informe que ha trascendido, revelando estas cifras realmente alarmantes. Igualmente yo, bueno, ya te conozco desde antes y sé que estás en contacto, ¿no?, con estas estadísticas que son realmente cada vez peores, ¿no? Porque si bien, bueno, las leyes que se fueron sancionando, bueno, vos las conocés bien, ¿no? Exactamente. La realidad, Vicky, es que las leyes no son suficientes, ni en esta temática ni en ninguna otra. Una vez que vos tenés la ley, después necesitas todo un andamiaje que pueda sostenerla y permitir que se ponga en práctica. Analía es consultora psicológica y estamos pensando, y lo hablamos en la previa del programa, en Messi. Digo, qué difícil ser Messi, ¿no? Qué difícil. Porque digo, las miradas de todo el mundo, de los argentinos que viajan allá, de todos los hinchas, todos se quieren sacar una foto, todos quieren un autógrafo, todos quieren darle la mano. Es devoción. Y la presión que tiene Messi hoy por hoy, porque todos dicen, tráeme la copa, no se lo piden a él, no a la selección. Fíjate cómo es. Exactamente. Ser Messi hoy es ser casi Dios, y vos lo decías muy bien, es religión, y cuando es religión es casi una cuestión de fe, y cuando es una cuestión de fe hay una depositación de esperanza. Entonces hay un pueblo y esa presión se siente, hay un pueblo esperando que él realmente les traiga esta alegría, les traiga esta gloria, que logre hacer esta hazaña memorable de llevar alegría al pueblo, y esto es un peso enorme. Que un grande como Messi que diga eso, ¿no te parece? Yo necesito una consultora psicológica a esta altura. Y bueno, Messi seguramente también. Te digo, me parece que el país entero necesita una consultora psicológica. Bueno, la presentamos, Analía Forti. ¿Cómo estás, Analía? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo interpretás vos esta frase de Messi haciéndose cargo, poniéndose una mochila tremenda en sus espaldas, ¿no? Porque la verdad que él jugó bien. A ver, el penal puede haber estado mal tirado, lo que quiera decir cada uno, pero él jugó bien y se puso la mochila de todo el equipo. Me parece que con esa respuesta claramente demuestra que es el mejor jugador del mundo. Claramente está haciéndose responsable. Somos todos Messi. No tenés la camiseta puesta. Acá son todos Messi. De verdad que no. Me parece que claramente está diciendo, vamos a suponer esto que decía Mariano, vamos a suponer que pateó mal el penal. Supongamos que lo pateó mal. Es falible. Puede fallar, se puede equivocar. Después de una evaluación se lo llevaron al hospital. Pero me parece que además de lo físico, que pareciera, y quiero ponerlo en potencial, está bastante bien, esto significa un antes y un después psicológicamente, no solamente para estos cuatro, sino para todos. Y entonces queremos hablar con los que saben, porque nosotros no entendemos absolutamente nada de esto. Es por eso que está con nosotros Analía Forti, consultora psicológica. Analía, gracias por venir un domingo por favor. A un programa especial como este ante los acontecimientos internacionales. Un placer. Primer punto, ¿cómo debe observarse el caso? Vamos a empezar por los liberados, para seguir después por los que todavía quedan a la espera. ¿Cómo debe evaluarse psicológicamente a los chicos que acaban de ser liberados de este verdadero infierno?
En principio lo que hay que hacer es un seguimiento. Es muy importante tener en cuenta la evolución que van teniendo, no solamente a través de los días, sino a través de los meses, porque en este tipo de situaciones que representan, como vos muy bien decías, un impacto emocional muy importante, porque hay una situación donde está en peligro la vida, muchas veces en el primer momento no se ven secuelas de ningún tipo a nivel emocional. Aparentemente la persona está bien, está adaptada a la nueva situación, no se observa ningún tipo de huella traumática, porque está en pleno fervor de la situación. Pero a medida que van pasando los meses, que va bajando el nivel de impacto público, el nivel de repercusión que esta situación tiene, pueden empezar a aparecer síntomas que sean indicadores de la necesidad de algún tipo de abordaje terapéutico o no, pero sí es importante que haya un control y un seguimiento a través de los meses. Y lo primero que nos llama la atención, entonces voy por el lado psicológico, es esto de que los chicos no puedan inmediatamente abrazar a sus padres. ¿Por qué puede ser? Bueno, hay varias cuestiones que están involucradas ahí. Hay algo que se trata de evitar en este tipo de situaciones, que es lo que se conoce como segunda agresión. Segunda agresión significa evitar cualquier tipo de situación que pueda llegar a incrementar el trauma en lugar de disminuir la problematización. ¿Pero por qué abrazar a tu hijo puede aumentar el Porque trauma? es una conmoción emocional muy fuerte. Los chicos vienen de una situación donde hay un apremio de vida, donde hay un impacto emocional muy fuerte, vienen con determinadas, hay determinados procesos psicológicos que son cognitivos, emocionales y fisiológicos que se gatillan en este tipo de situaciones, que tienen que ser modulados, tienen que ser regulados, se tiene que bajar el estrés antes de que puedan afrontar una nueva situación que represente un gran impacto emocional y que puedan llegar a escuchar algún tipo de comentario que constituya una segunda agresión. ¿Está preparada la ley argentina para, de alguna u otra manera, tratar a una persona de manera involuntaria? No, hay que cumplir una serie de pasos y lo vamos a estar analizando esta tarde con nuestros invitados. Está Analía Forti, que es consultora psicológica. Bienvenida, Analía. Gracias. Analía, creo que la simpatía terminó hace 5 años atrás, cuando no era nocivo a terceros. Cuando empezás a ser nocivo para los que están a los costados, ahí ya hay un problema. ahí está el punto. Analía, ¿cómo a este hombre el éxito no le sirvió para tener otro tipo de vida o llevar otro estilo de vida, ¿no? Porque en definitiva todas las emociones se aprenden a gestionar en la familia. La familia es una institución primaria donde nosotros aprendemos de qué manera gestionamos nuestras emociones y cómo vamos a interactuar socialmente. Entonces, a partir de esa construcción que se va haciendo en el ámbito familiar, es de qué manera vamos a poder tramitar un montón de circunstancias de nuestra vida. La adversidad y el éxito también. Y evidentemente, este chico ha tenido una historia donde, como muy bien él comentaba, había una ausencia de una figura paterna. Ustedes saben que el padre representa la ley de alguna manera. Yo escuchaba algunas declaraciones hoy de la mamá, y bueno, eran declaraciones todas de justificación, donde lo que planteaba es que el hijo había cometido un error, que no era un asesino aún cuando hubiera matado, que había sido emboscado. Digo, en ningún momento aparece el acto de responsabilización, de decir, bueno, tiene un problema, no sabemos cómo fue la circunstancia, pero sí hay un problema. Ahora, hay muchas personas. Vamos a conversar de estos temas, si te parece, Marina, con Analía Forti, que es psicóloga social y consultora psicológica, sobre este tema que has planteado. ¿Cómo le va, Analía? La saludamos de Metadata. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hacemos con estos pibes que se quedan frente a la pantalla cuando el padre, no todos, pero cuando hay muchos padres que dicen, che, vamos a la plaza, vamos a ver algún espectáculo? Dice, no, papá, pará que estoy viendo una serie, ahora me conecto con este juego y chateo con fulano. ¿Qué hacemos, Analía? Dígame. Bueno, en principio lo que hay que tratar de pensar es de alguna manera cuál es la función, el rol de los papás. Y a veces no todo lo que los chicos quieren hacer es lo más adecuado. Entonces lo que hay que tratar es de negociar, hay que tratar de acordar un poco de pantalla, un poco de conexión, un poco de juego compartido online, está muy bien. Un poco cada día, no todo el tiempo, todos los días. Pero con prudencia. Por eso invitamos a Analía Forti, que está conmigo acá al lado, que es consultora psicológica, y a Daniel Argibay, que es de Grooming Argentina. Analía, me parece que ahí dio con algo absolutamente importante para algunas personas que por ahí en el cara a cara no se sienten como tan libres de conocer o de presentarse frente a un otro que no conocen. Tal cual, exactamente como el licenciado decía. Viene a suplir de alguna manera
trabaja estas cuestiones que tienen que ver con la inhibición en la vinculación o en la profundidad relacional con el otro, y también de alguna manera viene a suplir determinada falta en los espacios de socialización, que es otra de las cuestiones que aparecen y que en la consulta se ven muchísimo. Estás hablando de chicos de 13 años. Analía. Sí, tal cual. Bueno, uno de los puntos importantes es que la sociedad logre salir de los estados de anticipación catastrófica. Muy bien. Porque frente a la anticipación... Desdramatizar, decís. Exactamente, Bien. porque la anticipación catastrófica lo único que hace es producir estados de profunda angustia. La angustia es la brecha que existe entre la hora y el después. Entonces yo hoy tengo esta situación y estoy anticipando que esta situación va a ir en una evolución, en un avance catastrófico. Que quizás no sea así, quizás es un retroceso y en algún momento se estabilice. Entonces mantenerse y anclar en el presente. Analía Forti es consultora y psicóloga social. Analía, gracias por atendernos. La China y Adrián te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Analía, la primera consulta, digo, ¿esto es frecuente? ¿Ustedes lo monitorean habitualmente? ¿Estas reacciones en la sociedad con estos picos de violencia? Lo que sucede habitualmente es que frente a factores estresores reiterados y sostenidos en el tiempo, aumentan los niveles de irritabilidad. La cuestión es que esa irritabilidad, esas emociones, como ustedes muy bien decían, como por ejemplo el enojo, que es una emoción natural en un ser humano, por supuesto, que cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos impotentes, por supuesto que nos enojamos. La cuestión es que tenemos que saber gestionar el enojo, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque obviamente vivimos en sociedad y hay situaciones que nos van a frustrar, estamos sometidos a situaciones de estrés permanentemente, y no podemos cada vez que nos encontramos impotentes, frustrados o irritados, descargar nuestra furia sobre otro ser humano. Qué difícil. Y Pero sí. bueno, no hay recetas para las parejas, ¿no? O sí, qué sé yo. Bueno, vamos a hablar con especialistas. Claro, Analía Forti es consultora psicológica. Gracias, Analía, por A venir. ustedes. Y Patricio Gómez Dileva, sexólogo y psicólogo. Nos tienen que ayudar. Hay parejas abiertas que solo permiten tener sexo afuera y otras que también permiten que cualquiera de los dos se involucre emocionalmente. Se pacta inicialmente. Con un tercero. Claro, es un pacto. Es un pacto. Es un acuerdo. Exactamente, las parejas pactan, contratan permanentemente. Cada contrato es específico de la pareja. Sí, pero esto es un inicio, es un contrato inicial. Exactamente. Es decir, En el poliamor lo que se plantea justamente es esto. La relación puede ser de intimidad afectiva, emocional y sexual. O puede haber alguna de esas intimidades que no esté. Eso es algo pactado entre cada individuo. Inclusive ni siquiera tiene que ser con el mismo género. Le doy la bienvenida a Analía Forti. Gracias, Analía, por estar ¿Cómo con están? Un nosotros. placer. Nos vas a dar el costado psicológico de todo esto. ¿Qué nos está pasando? Una parte, me parece que digamos, uno no está desacertado cuando dice la gente ya no le importa el tema del marco legal, pero también está muy violenta. Sí, es que en realidad son cosas que están muy vinculadas. A ver, en una sociedad en la que se ha quebrantado el respeto y la confianza en el orden, en la ley, en la norma, es una sociedad donde los ánimos van a estar exacerbados, van a estar crispados y donde como consecuencia del miedo va a aparecer la ira. No nos olvidemos que la base neurobiológica del ser humano es la emoción. Muy fuerte. Le doy la bienvenida a Analía Forti, que es consultora psicológica. Gracias, Analía. ¿Qué tal? Un placer Buenas tenerte. gracias. Lamentablemente, para charlar de estas cosas, y claramente ningún cerebro que funcione medianamente bien puede entender cómo una madre termina con la vida de su hija, ¿no? Tal cual. ¿Qué lectura le das? Bueno, hay una situación muy compleja. Lo que a todos nosotros nos impacta esta situación de alguna manera es lo siniestro. La situación es siniestra. Por eso hay que tratar de comprender un poquito esto y tratar de enmarcarlo. Probablemente, y las pericias lo indicarán, pero es altamente probable que estemos dentro de un trastorno psicótico. Con lo cual, cuando nosotros decimos una madre que mata a su hija dentro de un trastorno psicótico, probablemente la situación y la escena no sea esa, porque ella en ese momento no se esté percibiendo como madre ni esté percibiendo a su hija como hija. Pero vamos a ocuparnos un poquito de lo que pasa en las cabezas, en los ánimos de los jugadores con tanta incertidumbre. por ser profesional solamente, ya un jugador se banca todas estas idas y vueltas. Jorge Dugo es psicólogo deportivo, Analía Forti es consultora psicológica. Gracias por unir a ambos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo impacta todo esto? Y es un tema que te cambien una fecha cuando ya venías concentrado, enfocado, con toda la concentración y la atención puesta en ese momento, que la tensión va aumentando. Llega un momento que se necesita como la adrenalina te va llevando a la descarga de esa tensión, querés entrar en escena. Bueno, ahora hay que manejar cuestiones puntuales, que es poder gestionar las emociones, el enojo, la frustración,
trabajar con la tolerancia, la frustración y no perder el foco. Me gustaría también introducir ya tanto a Analía Forti, que siempre le consultamos cuestiones que tienen que ver con nuestras cabezas, con la psicología, y está también Horacio Tetamanti, que es ingeniero naval. Gracias, Horacio, por estar. Gracias por la invitación. Un placer. Sé que está con poco tiempo, pero agradezco que se haya tomado unos minutitos en este domingo. Ahora voy a ir puntualmente con eso, pero quiero saber cuán importante es, Analía, desde lo psicológico, lo que ha pasado. Muy. Absolutamente determinante. El hecho de que aparezca la nave es la constatación de la pérdida. La constatación de la pérdida es lo que permite iniciar la elaboración del duelo. Es un hecho absolutamente clave y a partir de ahí se desprenden toda otra serie de cuestiones muy importantes que van a empezar a aparecer entre los familiares, que son totalmente normales y empezar a analizar todo. ¿Qué te pasó cuando te enteraste que habían encontrado el Ara San Juan? Mira, me enteré el mismo viernes, estaba chequeando el celular a la noche tarde y a los 20 minutos habían pasado 20 minutos que la Armada había dado la comunicación y fue un impacto porque imaginé lo que esto iba a representar para los familiares, la reapertura de ese duelo, las incertidumbres que iban a aparecer con esto. Y me quedé con esta sensación, me costó dormirme porque esta empatía, ¿no?, a la que nosotros estamos acostumbrados a ejercitar, imaginar lo que iba a ser recibir esta noticia, que de alguna manera cerraba una etapa, pero habría otra. Qué testimonio, ¿no? Desesperante. Qué difícil, porque es una muestra nada más, entre más de 40 muestras, con más de 40 reacciones distintas, con situaciones familiares disímiles, con un denominador común. Todos sus familiares están en el Ara San Juan. Analía Forti, consultora psicológica y psicóloga social. Analía, gracias por atendernos. Buen día. Por favor, buenos días, ¿cómo están? Recién escuchábamos el testimonio de Marcela y utilizó una palabra que me parece ejemplifica mucho lo que están viviendo parte de los familiares, seguro, ¿no? Una bomba, dijo, una bomba. ¿Cómo se logra amortiguar esta bomba, Analía, después de un año en estas familias? Hay un trabajo muy difícil que tienen las familias por hacer. La única manera de amortiguar esta bomba es el trabajo de aceptación, el trabajo de constatación de esta pérdida que tuvieron y de la aceptación de lo irreversible de esta situación. Es un trabajo enorme a nivel psíquico que requiere muchísima energía, requiere que cada familiar trabaje activamente. Yo escuchaba recién a esta mamá, realmente un testimonio desgarrador, y ella hay palabras que todavía no podía pronunciar. Y si ella hay palabras que todavía no puede pronunciar, como por ejemplo que su marido no va a volver y que con esta situación no va a poder, qué dificultad para poder explicarle a un chiquito de 8 años esta situación. Tenemos ya aquí a nuestros invitados, les agradecemos por estar con nosotros, nos parece muy valiosa su mirada respecto de este tema. Comenzamos por las damas. Analía Forti, consultora psicológica, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por venir. Y el diputado Alfredo Olmedo, gracias también por estar aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. Muerte, Analía, una primera apreciación sobre lo que quiera de todo esto. Me parece que lo primero que tenemos que recuperar es el valor de la palabra y el concepto de valor de la vida. Yo no voy a hablar desde una mirada política, voy a hablar desde mi lugar. Yo soy una humanista y como humanista yo valoro la vida de todo ser humano y cuando hablo de vida, hablo del valor de la vida de todos los seres humanos. Analía, ¿qué está pasando con la sociedad? La sociedad está despertando, está empezando a tomar conciencia de lo que es violencia, de lo que es abuso, lo está empezando a nombrar, lo está empezando a visibilizar, se está empezando a poner de pie frente a estas cuestiones y coincido plenamente con lo que ella decía, hay un desajuste absoluto entre el progreso que está haciendo la sociedad y el acompañamiento que está llevando la justicia, está desajustado y esto genera mucho conflicto y parte del conflicto que genera es estas reacciones que estuvimos viendo en los últimos días cuando un abusador camina por la calle, se levanta la sociedad. ¿Cómo estás, Analía? Gracias por la visita. Por favor, un placer. ¿Podemos poner el tuit de D'Artés ahí en pantalla? Dos preguntas, o la misma, pero de dos partes. Ese es el tuit. No es verdad lo que dijo, por Dios, es una locura, nunca sucedió eso. Por favor, esperemos los tiempos de la justicia. Gracias, Fernando Burlando, por escucharme, que es o sería el abogado
de D'Artés. Dos preguntas en una, si querés, o la misma para los dos casos. ¿Cómo funciona tu cabeza ante una situación así para poder bloquearte y seguir? Y del otro lado, ¿puede pasar que esta persona, digo, pues yo parto de una base, digo, una chiquita a los 16 años sufre esto y que hoy, 9 años después, se sienta ante cámara y lo diga, y no puedes inventar una sola palabra? Del otro lado, cuando vos lees ese tuit, ¿puede el acusado por violación bloquearse de tal manera que su cabeza crea que no existió nada de lo que pasó? No. Te respondo las dos cuestiones. En principio, lo que me preguntabas sobre la víctima, sí, en la víctima puede haber una situación de callar ese dolor por cuestiones muy sencillas, ¿no? Es una pregunta muy habitual y sin embargo la respuesta es simple. La reacción de callar es la más natural, el silencio es la reacción más natural. La persona lo primero que trata de hacer es, en primer lugar, tratar de asumirse como víctima, que no es un proceso tan fácil. Porque en esta cuestión de mira cómo me pones, hay una implicancia, hay una responsabilidad del otro. Exactamente, te estás depositando la culpa afuera. Entonces, para que la víctima pueda asumirse como víctima y alzar la voz, esto toma un tiempo. Y estamos con Analía Forti, que es consultora psicológica, justamente a propósito de este tema. ¿Por qué las víctimas, Analía, qué tal? Bienvenida. Gracias. Tardan tanto en hacer la denuncia? ¿Por qué se tarda? Bueno, obviamente ustedes del otro lado dirán, bueno, es elemental por el trauma. Por supuesto que lo sé. Pero digo, hay todo un proceso, ¿no? En este caso tenemos a Telma, que era muy chiquita, de 16 años, ¿no? Pero también hay casos en donde las víctimas son mujeres adultas, claro, y tardan mucho tiempo en poder hablarlo hasta con su entorno más íntimo. Absolutamente. El proceso es muy complejo. Sí. El silencio es el primer refugio después del trauma. Es una manera de guardar el dolor, de resguardarse quedándose con todo ese dolor dentro. Se mezclan muchas emociones que hay que gestionar en ese momento. Aparecen cuestiones que tienen que ver con la culpa, con la impotencia, con la vergüenza. Preguntarle primero que nada cuál es su primera apreciación respecto del relato que acabamos de escuchar. Bueno, a mí en principio, más allá de este caso particular, me resulta muy sugerente. Pareciera ser que en los últimos tiempos las mujeres hemos enloquecido. Las mujeres entran en las habitaciones de los hombres para seducirlas y luego declaran que fueron violadas. Las mujeres van a departamentos a tener encuentros íntimos con los hombres y de pronto deciden suicidarse y tirarse por los balcones. Es como mínimo sugerente. Analía, decime, a ver, desde el plano de tu experiencia, tu expertise como consultora psicológica, expliquémosle a la gente por qué cuando tienen como, a ver, defensa de no creerle a la víctima, ¿por qué hablo durante tantos años? ¿Por qué la gente tarda en hablar? ¿Por qué una mujer tarda en hablar? Está bien, no se preguntan en realidad cuánto les costó sanar, ¿no? ¿Cuánto les costó hacerlo? Pero bueno, contame, por favor. Mira, David, yo te puedo comentar la siguiente cuestión. Yo, desde mis incumbencias profesionales, que trabajamos de manera interdisciplinaria con psicólogos y psiquiatras, y he acompañado a víctimas de abuso y a familias que han transitado abusos de algunos de sus miembros, te puedo contar varias cuestiones respecto a esto. Tiene varias aristas. En primer lugar, la persona que sufrió un abuso tarda mucho tiempo. Hay un proceso que tiene que transitar para poder asumirse como víctima. El proceso de asumirse como víctima toma una determinada cantidad de tiempo. Hay un montón de circunstancias que hay que procesar, entre ellas la culpa y el tomar conciencia que no hay intervención personal que implique responsabilidad en el haber sido abusado. ¿Cómo estás, Analía? Muchas gracias por venir. Feliz Navidad, antes que nada. Igualmente, ¿cómo están? Bien. Sí, entramos en una etapa, primero, un año como el que sufrimos en la Argentina con una crisis económica fuerte te genera dentro de las relaciones mucha discusión por dinero. Y además ahora vienen las vacaciones donde tenés más tiempo libre, entonces las discusiones también están al orden del día, porque tenés más tiempo para estar y es donde se generan las mayores discusiones. ¿Cómo se empieza a encarar? ¿Cómo encarás una crisis como tiene hoy la Argentina, que en los hogares mayormente no alcanza el dinero? ¿Cómo haces para sobrellevar eso y que no te empiece a castigar una relación de pareja? Es buenísimo el planteo. Hay un punto fundamental que tiene que ver con los acuerdos.
Hay dos cuestiones muy importantes en las relaciones de pareja en relación al dinero. En primer lugar, que no se empiece a hacer dentro de la pareja un ejercicio del poder, porque esto lo que hace es justamente desequilibrar la paridad. Entonces, que se puedan empezar a hacer acuerdos. En primer lugar, el blanqueo de la situación financiera real de esa pareja. ¿Cuál es el ingreso de cada uno? ¿Cuáles son los gastos? Restablecer las prioridades, porque cuando hay que ajustar el presupuesto es indispensable hacer un ajuste de todos. Todo el mundo tiene que aportar lo suyo y hay algo que va a haber que resignar. Esto es fundamental. La claridad en cuanto a los ingresos, a los gastos y a recontratar las prioridades. Fundamental. Otro punto vital tiene que ver con un concepto que por ahí no es algo comúnmente conocido el nombre, pero sí es una práctica muy habitual. Tiene que ver, ¿escucharon hablar alguna vez de las infidelidades financieras? No, pero serán los gastos reservados. Exactamente. Qué linda manera de decirlo. Qué linda manera de decirlo. Exactamente. Son los gastos reservados. Tiene que ver, la infidelidad financiera es esto. Por parte de la mujer es más habitual esta cuestión de me compré un par de zapatos, me compré una remera y cuando el marido por ahí pregunta y dice, eso es nuevo, no, ya lo tenía, no lo había estrenado nunca, lo tengo hace un montón. Me lo compré en una liquidación. No me das ni cuarto de bolilla. Exactamente. No me prestás atención. Claro, y ahí generas un contraataque. Que estás durmiendo. Bueno, ya son las 5 de la tarde, continuamos en Minuto a Minuto y saludamos a Analía Forti, consultora psicológica. Gracias, Analía. Por favor, un placer. Analía, has escrito un artículo sobre la Navidad y así planteas que la vida de todos nosotros, no todos los años, son felices, ¿no? Tal cual. Atravesamos dificultades, pérdidas, transitamos dolor. Contanos un poquito este artículo que vos, escribiste hace algunos días. El artículo aludía un poquito a esto, ¿no? A pensar que, a lo largo de toda nuestra vida, no todas nuestras fiestas de fin de año, no todas nuestras Navidades son felices ni estamos transitando por momentos apacibles. A veces transitamos por una separación, por una situación económica difícil, por una situación de una pérdida laboral, por un diagnóstico que compromete nuestra salud, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un hijo. Transitamos por un montón de circunstancias que muchas veces la vida nos impone y que no podemos hacer nada frente a esto. Y nos pasa que la fe se tambalea, decimos que Dios no existe. Tal cual. Quizás vos digas en el artículo, las lágrimas terminan siendo nuestra compañía. Exactamente, las lágrimas terminan siendo nuestra compañía, sentimos que hay un quiebre en nuestra fe, sentimos que Dios, los que somos creyentes, no nos escucha, que no hay nadie de nuestro lado. Hasta de alguna manera, Adrián, el festejo, la celebración y la alegría de los otros nos duele, pero no porque tengamos malos sentimientos, sino porque estamos sumidos en el dolor. Quilombo. Sí, la frase, ¿no? Me cagaste la vida, no. Porque, bueno, viste, puede pasar. Y después te querés, ¿no? No te querés, pero la fiesta es un quilombo. Bueno, para analizar todo esto, nos visita Analía Forti, consultora psicológica y psicóloga. Hola, Escuchar el aplauso, por favor. ¿Cómo estás? Que me diga que tuvo una Navidad los gritos en su casa, pero de esto sabe mucho, ¿no? Claro. No sabemos cómo lo aplica en yo recién la escuché por teléfono gritando. Estaba ahí. Nona. No, en Año Nuevo no me junto más con vos. No, ¿cómo la pasaste? La pasé muy bien, muy tranquila. Estas cuestiones son elecciones de vida. Uno elige de qué manera pasarlo de acuerdo a lo que quiera priorizar. Bien. Yo priorizo la paz. Podemos preguntar, a ver, antes que nada, ¿por qué pasa esto? ¿Siempre pasó o en los últimos años se exacerbó? No, ha pasado siempre. Lo que pasa es que en el último tiempo se está hablando más de estas cosas, la familia ha ido cambiando muchísimo, se ha modificado mucho la familia y los problemas van aumentando porque ahora, hay más familias ensambladas, hay más personas que se van integrando y se van abriendo como más heridas, más susceptibilidades. Claro. Pero estas cuestiones estuvieron siempre, sin duda. Bien. Junto a Dana se encuentra Analía Forti, que es consultora psicológica. Gracias, Analía. Dana, comenzamos con vos. Analía, estuviste hablando con ella. Sí. ¿Qué podés agregar de este caso? Mira, en principio, yo lo que me pregunto es cuál es el valor que tiene para el Estado argentino la vida de una mujer. Porque evidentemente no tiene ningún valor. Acá hay denuncias hechas, lesiones constatadas. Están constatadas. No solamente lesiones físicas sobre ella, sobre su rostro, desfiguración, sino lesiones que ha tenido internas por un forzamiento a tener relaciones sexuales. Hay amenazas contundentes, corregime Dana si digo algo que no es, hay amenazas contundentes en relación a 3 menores, diciéndoles que va a abrir el gas y van a morir todos juntos. Hubo un atentado contra la vida de un chiquito, donde lo quiso lanzar a las vías. Digo,
¿Cuánto más se necesita? Hay amenazas sobre la vida de Dana. Dana está viviendo en Pilar, toda su familia está en otro lugar. Ella está sola con sus 3 hijos viviendo en este lugar. Están las denuncias hechas, hay una perimetral violada. El caballero es adicto, sabemos perfectamente que pueden cruzar todos los límites, de hecho ya los ha cruzado y sigue amenazando. Y está libre. Y está libre. ¿Qué tenemos que seguir esperando? Vamos a cambiar totalmente de tema, en realidad es primero de año y los primeros de año, los últimos días del año, pasan mucho por los balances, pasan mucho por pensar en lo que quedó del año pasado, pero sobre todo por pensar en objetivos, planificar, decir qué es lo que queremos para este año que comienza. Y por eso vamos a tener a una especialista, a una guía para saber justamente qué hacer, qué poner de nuestra parte para que se cumplan esos objetivos que sentimos y que queremos en este 2019. Analía Forti, gracias por haber venido. Analía es consultora psicológica y acompañante terapéutica también. ¿Es normal y es habitual aún en estos tiempos hacer esta suerte de objetivos, de planificaciones de año, o es algo que en realidad es más del pasado y no se usa tanto? No, se sigue haciendo el balance y se sigue haciendo esta proyección, el comienzo de año con las metas, con los objetivos, con los proyectos del año. Algo que es muy bueno porque el hecho de tener proyectos nos conecta con el deseo, nos conecta con la vida, nos conecta con la vitalidad. Pero bueno, esos proyectos tienen que tener ciertas características para que aumentemos las probabilidades de que sean proyectos exitosos que concluyan en un logro. Nos vas a dar una suerte de guía de cómo planificar porque estamos muy interesados. Claro, algunos tips. En principio tenemos que tener presente algo. Cuando nosotros fijamos objetivos y fijamos proyectos, tenemos que tener siempre en cuenta la flexibilidad. ¿Por qué? Porque los contextos se van modificando. Entonces, si nosotros nos ponemos objetivos y nos mantenemos en una actitud muy rígida, no estamos preparados para movernos adecuadamente si se presentan obstáculos o situaciones que hacen que los tengamos que posponer, que tengamos que priorizar otras cuestiones. Bueno, y las vacaciones en familia son un desafío de tolerancia a las diferencias, sin duda, y vamos a consultarla a ella, Analía Forti, consultora psicológica. ¿Cómo estás, Analía? Un placer. Bueno, se ponen las diferencias a flor de piel en las vacaciones cuando vamos en familia. Exactamente, lo decías muy bien. Las vacaciones en familia son un desafío a la tolerancia y a las diferencias que puede haber entre los miembros del grupo familiar. Ya empiezan las diferencias en relación a los lugares que deciden ir de vacaciones. De pronto hay chicos adolescentes o chicos más chiquitos, o por ahí tenés un adolescente y un chico más chiquito y hay que elegir un lugar que presente una oferta que les pueda interesar a todos. Y después la convivencia, ¿no? La convivencia del día a día, cuando durante el año los chicos están largas jornadas en el colegio, los papás están trabajando durante todo el día y llega el momento de las vacaciones y estamos 24 horas compartiendo todo el tiempo. Hay que almorzar, hay que cenar, hay que merendar, hay que hacer compras, hay que compartir la preparación de la comida, hay que tomar decisiones juntos, hay que hacer acuerdos, hay que negociar, hay que ser familia y hay que de alguna manera afianzar los vínculos. Vamos a tratar de entender lo inentendible, ¿no? El tema de los casos de violación en manada que se han sucedido en las últimas horas, en los últimos días, y con ese hecho histórico, en el sentido de que fue en España en el 2017, la verdad es el primer antecedente, por lo menos, que ha quedado un registro de violación en manada. Bueno, presentamos a nuestras Sí, invitadas. la bienvenida. Analía Forti es consultora psicológica, está Graciela Moreji, que es psicóloga, y Olga Fernández, que es criminóloga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. En estos casos está más la cuestión de humillación y de violencia que apunta más a la mujer y a la degradación que la cuestión sexual. ¿Vos, Analía, lo ves así? Sí, yo desde una perspectiva de género coincido con Graciela totalmente. Me parece que en este comportamiento de violación grupal, en esta conducta de manada, a ver, que es un término con el que no coincido demasiado, más allá de que ellos se han autodenominado de esta manera, porque la manada en todo caso actúa de esta manera, depredando para sobrevivir, ¿no? Sí. Pero acá, digamos, me parece que lo que está funcionando es esta mentalidad machista, depredadora, que lo que busca de alguna manera es reafirmar la masculinidad, cazando a una presa en una situación de indefensión, en una situación de vulnerabilidad, para de alguna manera mostrar su potencia frente a otros machos y responder a lo que espera esa fratría de la corporación masculina, que es el macho, es el que puede disponer y adueñarse del cuerpo de una mujer. Analía Forti está con nosotros, es consultora psicológica. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días.
Contanos, a ver, ¿cuál es tu primera mirada sobre el caso de Miramar? Otro caso de Villa Elisa, una joven de 15 años que también denuncia que 7 hombres encapuchados se la llevaron y la violan en un descampado. A ver. Tenemos dos aspectos para abordar en esta cuestión como para plantearnos. Uno tiene que ver claramente con un atravesamiento, una cultura claramente patriarcal, machista, donde está instalado que el varón tiene una supremacía, una superioridad por sobre la mujer y puede disponer libremente de su cuerpo. Un dominio. Un dominio absoluto, tiene una imperancia, no aceptando nunca el no como una negativa. Hay una libertad absoluta de apropiarse y de disponer del cuerpo de una mujer, descartarlo y usarlo, y esto constituye para determinados varones el ser hombre.